Revelado, el increíble encuentro con 3 viudas apaches transformó mi vida de manera sorprendente. Ricardo respiraba hondo. El aroma a café y tostadas llenaba el aire del restaurante donde trabajaba como mesero. A sus 28 años, se sentía dividido, atrapado entre los sueños de ser profesor de historia y el peso de un hogar que apenas llegaba a fin de mes. Se movía entre mesas con la cabeza gacha, sintiendo las miradas despectivas de algunos clientes que veían en él a un simple empleado en lugar de al brillante académico que sabía que podía ser. Sabía que sus aspiraciones quedaban reducidas a murmullos desdeñosos, ignoradas por quienes no veían más allá de su humilde origen. Esa tarde, en un rincón de la sala, escuchó a unas mujeres hablar sobre un evento en la biblioteca del pueblo. Relataban historias de viajes, logros, y de cómo conocían a personajes célebres. Sus palabras resonaban en su mente. Conocimiento, cultura, historia. Era lo que tanto deseaba, el mundo que anhelaba abrazar. Sin pensarlo, decidió asistir. Las mariposas en su estómago viajaron a un lugar de esperanza. Tal vez, allí encontraría lo que le faltaba. Al entrar en la biblioteca, fue recibido por el calor de un ambiente acogedor. Las 3 viudas apaches, sentadas en un círculo, compartían relatos de su vida. Ricardo se quedó escuchando, fascinado. Sus historias estaban cargadas de sabiduría y un profundo sentido de identidad. Hablaban de resistencia ante la adversidad, del orgullo por sus raíces y de cómo la historia podía ofrecerle fuerzas. Ricardo sintió que cada palabra era un eco de sus propias luchas internas, un reflejo de la opresión que había sentido por tanto tiempo. Sin embargo, cada encuentro con ellas lo llevó a un dilema aún mayor. Su madre, que lo veía como el futuro del hogar, lo presionaba. «No dejes que ese sueño te aleje de la familia», le decía con una mezcla de preocupación y amor. Deseaba verlo triunfar, pero a su manera. Un trabajo estable, certezas. Ahora, Ricardo se encontraba vivamente cuestionando su camino. La voz de su madre resonaba en su mente mientras el peso de sus expectativas se convertía en una cadena que lo mantenía anclado. Las palabras de las viudas vibraban en contraste, pero el eco del hogar seguía siendo fuertemente seductor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días pasaban y el temor de perder su núcleo familiar crecía. Una universidad local le ofreció la oportunidad de dar una charla sobre la historia de su comunidad, un momento brillante que podría catapultarlo hacia su sueño. Pero las dudas lo asaltaban. ¿Estaba realmente preparado? Podría ser, en efecto, un fraude ante los ojos de quienes lo menospreciaban, de aquellos que lo consideraban demasiado inexperto. Ricardo dudó, sintiendo la angustia que le provocaba la posibilidad de fallar. El día de la charla llegó, y mientras se preparaba para subir al escenario, una revelación destelló en su mente. Un oscuro secreto de su familia, un conflicto perdido en el tiempo, aguardaba ser desvelado. Esta información podría cambiar todo lo que sabía sobre su linaje, pero a un alto precio. Decidir si hablar o guardar esa verdad era una carga pesada y aterradora. Estaba frente a la puerta del auditorio, las voces de las viudas resonando en su corazón, cada latido pesando más, cada respiración trayendo consigo una necesidad urgente de saber quién era realmente. ¿Tendría el valor de dar ese paso y desterrar los miedos? La tensión era palpable. Ricardo cerró los ojos un momento, inhalando profundamente, tratando de calmar la tormenta que azotaba su mente.
Su corazón latía desbocado mientras las voces de las viudas apaches reverberaban en sus recuerdos. Habían sido un faro de luz en su oscuridad, pero ¿qué había hecho él para merecer ese refugio? Se sintió como un impostor, un niño que juega a ser adulto, temeroso de mostrar su verdadero yo. El escenario a su frente no era solo un espacio físico, era un umbral a su futuro. Cada paso hacia el micrófono representaba una decisión, una confrontación directa con el miedo que lo había mantenido cautivo. Al abrir los ojos, se vio rodeado de rostros curiosos, algunos escépticos, otros apoyándolo con sonrisas cálidas. La sala estaba llena, y ese silencio expectante como un abrazo incómodo lo envolvía. Ricardo se dirigió al centro, su mente dispersa entre las expectativas de su madre y la sabiduría de las viudas. Quizás debo contarlo, pensó. Pero, ¿ante quién se estaba preparando para hablar? Una verdad ancestral que podría herir a aquellos que amaba, pero también representaba la llave para su propio crecimiento. Las luces del auditorio iluminaban su figura. Se sintió pequeño, frágil, pero recordó las historias de las viudas apaches, relatos de valor y superación. Con el pulso acelerado, se sostuvo en la idea de que la historia necesita ser contada, y no solo la suya. El relato de su familia podía abrir puertas que habían estado cerradas por generaciones. Su voz resonaría como un eco de su pasado, una oportunidad para que él mismo sanara. «Buenos días, soy Ricardo», comenzó, su voz temblorosa al principio, pero con cada palabra se tornaba más firme. Comenzó a contar sobre sus raíces, sobre sus antepasados que habían vivido en las sombras, siempre lamentando decisiones tomadas por miedo. Las palabras fluyeron de él como un torrente, y comenzó a sentirse más libre. Cuando mencionó el oscuro secreto de su familia, un murmullo recorrió la sala. Era una mezcla de sorpresa y confusión, y, por un momento, sintió que se deslizaba sobre la delgada línea entre el rechazo y la aceptación. Pero eso era justo lo que necesitaba. La confrontación. Era un acto de valentía que finalmente podía liberarlo. Lo que se oculta en el pasado puede iluminarnos hoy, continuó. Al mirar al público, encontró en sus ojos una mezcla de empatía y admiración. La historia se aderezaba con su propia lucha de crecimiento y autoaceptación. Por primera vez, no se sentía solo. La charla terminó con un aplauso estruendoso, pero para él, el verdadero aplauso se produjo dentro. Al salir del auditorio, una chispa de determinación se encendió en su interior. Era el camino hacia su independencia, hacia ser el profesor que siempre había querido ser. Pero la incertidumbre bombardeaba su mente nuevamente. ¿Estaba listo para enfrentar las repercusiones en su hogar? Las expectativas de su madre no se desvanecerían fácilmente. Estaba a punto de desatar una tormenta con su verdad. Mientras caminaba hacia el aparcamiento, su teléfono vibró. Era un mensaje de las viudas animándolo a seguir adelante. Sintió un soplo de aliento reconfortante, pero en su interior, la pregunta persistía. ¿Sería el final de su conflicto personal o el comienzo de una lucha más profunda? La respuesta se dibujaba frente a él, acentuando una próxima revelación que podría transformar su vida para siempre. ¿Sería suficiente la valentía que había mostrado para lidiar con lo que vendría o emergía otro desafío aún mayor en su camino? La claridad que experimentó Ricardo al salir del auditorio se desvaneció como el humo de una tormenta pasada. Cada paso hacia su auto parecía pesar más, un recordatorio de todo lo que había expuesto, y del potencial costo que tendría su decisión. La voz de las viudas todavía resonaba en su mente, empujándolo a seguir, a ser valiente, pero la sombra de la disconformidad personal comenzaba a crecer. Mientras conducía, su mente se debatía entre la adrenalina del momento y los ecos del pasado. Había hecho un progreso significativo, pero sabía que la verdadera prueba estaba por llegar. La idea de confrontar a su madre lo aterrorizaba. Su vida había girado en torno a las expectativas familiares,
y hasta ese instante, había estado dispuesto a ignorar sus propias aspiraciones por complacerlas, pero ya no podía seguir ocultándose detrás de lo que otros esperaban de él. Su corazón palpitaba con fuerza al imaginar la reacción de su madre, al enterarse de su declaración, su deseo de ser profesor, y sobre todo, su revelación personal. Al llegar a casa, la atmósfera era pesada, como un presagio de tormenta. Se detuvo un instante ante la puerta, su mano temblando en la manija. ¿Qué podía decir? Las palabras parecían gelatinosa, atascadas en su garganta. Se preguntó si la valentía que había mostrado momentos atrás podría sostenerse cuando se tratara de su propia madre. A pesar de las historias compartidas con las viudas apaches, ese vínculo con su madre era diferente. Se tejía con años de amor y sacrificios, y también con expectativas incuestionables. Al entrar, la encontró en la cocina, trabajando en la cena, perdida en su propio mundo. El aroma a especias llenaba el aire, un recordatorio de las tradiciones que la hacían sentirse viva. Cada plato cocinado era un reflejo de las tradiciones familiares que había mantenido. Pero esa misma tradición lo estaba ahogando. «Hola, mamá», dijo, intentando sonar más seguro de lo que realmente se sentía. Ella se volvió, su rostro iluminándose momentáneamente, antes de caer en una expresión más seria. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó mientras limpiaba sus manos en un paño. «Quiero hablar contigo sobre algo importante», empezó a decir, pero las palabras se atragantaron en su garganta. La mirada de su madre lo atravesó, y en ese momento supo que no podía dar marcha atrás. Tenía que ser auténtico, incluso si eso significaba enfrentar la resistencia del amor a través de la decepción. «Hoy conté una parte de mi historia», confesó. El eco de su voz parecía reverberar entre las paredes. «Revelé cosas sobre nuestra familia, cosas que nunca compartí antes». Ella frunció el ceño, un indicio de preocupación cruzando su rostro. «¿Qué tipo de cosas, Ricardo?». Su corazón latía con fuerza. Cada palabra temía el impacto. «Hablé sobre el miedo que nos ha atrapado, cómo nuestras decisiones pasan de generación a generación. No quiero vivir así más, mamá. Quiero ser profesor, y a veces siento que no puedo, que eso no es lo que esperas de mí». El silencio que siguió pesaba como una losa. Ricardo se sintió vulnerable, expuesto. En su mente, comenzaron a aparecer los recuerdos de su infancia, momentos de alegría, pero también de sentimientos reprimidos. La mirada de su madre se tornó distante. Su mente parecía estar procesando un torbellino de emociones. «Ricardo», su voz tembló, «ser profesor es un camino inestable. Te preocupas demasiado por lo que piensan los demás, y eso no te traerá felicidad». El dolor en su pecho se intensificó. «Pero, ¿y si eso es lo que me hace feliz? ¿No debería poder decidir mi futuro, aunque no se ajuste a lo que imaginas?» Esa pregunta flotó en el aire, cargada de una verdad que ni él mismo estaba seguro de poder sostener. La tensión era palpable y cada segundo parecía estirarse interminablemente. En ese instante, Ricardo supo que había comenzado un viaje hacia una encrucijada. Se dio cuenta de que aún había mucho en juego, y que las viejas sombras de su pasado no se irían fácilmente. ¿Qué pasaría si su madre no lo aceptaba como el profesor que quería ser? ¿O si, rechazada su versión de la historia, destruía el vínculo que habían construido? La próxima revelación de su camino aún estaba por desvelarse, y todos esos dilemas se entrelazaban dentro de él. Había llegado el momento de enfrentar lo que su verdad podría acarrear, y eso comenzaba con la próxima decisión. ¿Sería capaz de mantenerse firme en su convicción de ser lo que realmente deseaba? Las respuestas empezaban a asomarse del abismo emocional, revelando una lucha que apenas comenzaba. ¿Podría cambiar su futuro sin quebrantar su presente? La incomodidad del silencio se intensificó, mientras Ricardo contemplaba la reacción de su madre. El aire se volvió denso, y cada segundo que pasaba,
Parecía un pequeño universo cargado de preguntas sobre su futuro y el de su relación con ella. La incertidumbre lo desgastaba, y aunque había encontrado el valor para alzar la voz, la fragilidad de esa decisión lo llenaba de inseguridad. Su madre, con la mirada perdida, pareció sucumbir bajo el peso de la situación. Ricardo sintió un torbellino de emociones en su interior. Cada partícula del aire a su alrededor parecía pulsar con una mezcla de ansiedad y determinación. Era una batalla interna entre lo que su madre deseaba para él y lo que él realmente anhelaba. Las expectativas asfixiantes comenzaban a romperse, pero su costura interna era un proceso doloroso. «Ricardo», finalmente dijo su madre, suavizando la tensión de su voz, «lo que quieres suena admirable, pero esta vida que anhelas no es fácil. He visto el sufrimiento que puede acarrear». Su tono era de protección, pero Ricardo percibía la lucha en su mirada. «Lo sé, mamá, lo he pensado mucho», respondió él, tratando de articular su contradicción interior. «Pero no puedo vivir con el miedo que nos ha definido. Quiero romper ese ciclo, ser alguien que haga una diferencia». La rabia contenida se asomó por un instante, pero lo convirtió en determinación. Había llegado a un punto donde debía decidir si seguir el camino de su madre o forjar uno propio. «Tu padre nunca quiso que tuviéramos que luchar», ella cortó, como si lo que decía pudiera sellar un pacto entre ellos. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda al pensarlo. Su padre había sido el estigma doloroso de su historia familiar, un eco de decisiones desafortunadas que siempre parecía resurgir cuando se hablaba de aspiraciones. «Pero, mamá, no tengo que ser como él», replicó, ya sintiendo el ardor de la verdad. «Mi vida no tiene que replicar su sufrimiento ni sus temores. Quiero contar mi propia historia, una que me haga sentir realizado». Las palabras resonaron en la cocina, como balas disparadas en un campo de batalla. Ricardo se enfrentaba no solo a su madre, sino a las expectativas que habían limitado su existencia. Su lucha no era solo personal, sino intergeneracional. Una chispa de sorpresa pasó por el rostro de su madre. Su mirada cambiaba. Sus muros empezaban a resquebrajarse. Esa vulnerabilidad mostrada por ella impulsó a Ricardo a seguir adelante. «No estoy tratando de huir de nuestras raíces, pero quiero explorar lo que significa ser realmente yo. Por favor, considera que lo que me hace feliz puede ser muy diferente de lo que has soñado para mí». Cada palabra pronunciada era una piedra arrojada en un estanque tranquilo. También se sentía una alegría silenciosa. La posibilidad de un futuro donde su voz no fuera silenciada por el miedo. Las decisiones que lo habían mantenido atado empezaban a desvanecerse, y en ese momento, Ricardo sintió que sus pasos hacia un nuevo propósito estaban alineando su destino. El intercambio se convirtió en un momento de auténtica vulnerabilidad. Su madre tomó aire. Sus ojos comenzaron a brillar con algo que podría ser entendimiento, o quizás simplemente frustración. «No puedo decirte que no me asuste, Ricardo. La idea de verte seguir un camino incierto me rompe el corazón. Y no pretendo que no te duela», dijo él, bajando un poco la voz, buscando empatizar. «Pero crearé la vida que sueño. Solo te pido que creas en mí y en lo que puedo lograr». Ambos se miraron, entendiendo la magnitud del desafío que enfrentaban. Ricardo sintió que cada momento de confrontación le brindaba una visión más clara de lo que significaba luchar por su identidad. Sin embargo, había un nuevo elemento en juego, una duda profunda sobre si su madre realmente podría soltar las riendas que la vida había diseñado para él. Esa incertidumbre lo abrumó nuevamente. Era suficiente su deseo de ser profesor para romper los lazos de expectativas familiares arraigadas. Esa noche, cuando la calma descendió sobre ellos, Ricardo no podía dejar de pensar en la conversación como un punto de inflexión, pero entendía que todavía faltaban muchos pasos por dar. La batalla de su lucha por ser él mismo apenas comenzaba, y la respuesta de su madre sería crucial.
Con su mente agitada, Ricardo se dio cuenta de que no podía solo enfrentarse a las expectativas externas. Era una guerra interna que debía ganarse a sí mismo. Y cuando el corazón se alineó con la mente, todo el camino se abriría ante él. ¿Podría continuar luchando por sus sueños sin perder el apoyo de su madre? La respuesta se acercaba, pero la encrucijada seguía presente, dibujando incertidumbres que resonaban con cada latido en su pecho. Ricardo se despertó a la mañana siguiente con la sensación de que algo había cambiado. La conversación de la noche anterior había movido piezas en su interior, como si un rompecabezas finalmente comenzara a mostrar una imagen coherente. A pesar de la sombra de la incertidumbre que aún lo seguía, la energía de la determinación llenaba su ser. Comprendía que había hablado desde el corazón, y eso lo había empoderado de una manera inesperada. Sin embargo, la verdadera prueba estaba por venir. Decidió que debía dar el primer paso para demostrar que su decisión de convertirse en profesor no era simplemente un capricho. Se dirigió a la biblioteca del barrio, un lugar que había sido testigo de su niñez, y que ahora se convertía en un refugio de aprendizaje y crecimiento personal. Cada libro que corría entre sus manos se volvía un mundo que ansiaba explorar. Estudió pedagogía, métodos de enseñanza y, sobre todo, la importancia de ser un mentor eficaz. Al principio, todo parecía abrumador. Cada capítulo traía consigo reflexiones que lo hacían cuestionarse. Pero, a medida que se sumergía más en sus lecturas, comenzaba a delinear en su mente su propio enfoque educativo. Mientras leía, conectaba con la enseñanza de otros y empezaba a visualizar su aula. Se veía a sí mismo como esa figura inspiradora que había deseado en su propia época escolar. Pero también sabía que para impactar realmente en la vida de sus futuros alumnos, necesitaba no solo el conocimiento académico, sino también una fuerte base emocional. Entonces empezó a llevar un diario donde anotaba sus pensamientos, los aspectos que lo movían y el legado que quería construir. Esa tarde Ricardo encontró a su madre sentada en el sofá, pareciendo más tranquila que de costumbre. Con la mente aún rebosante de ideas, se le ocurrió un modo de avanzar. Se acercó y, después de un corto silencio, le dijo: «Mamá, estoy pensando en hacer algo más tangible. Quiero organizar una pequeña clase experimental para algunos niños del barrio este fin de semana. Me gustaría que fueras parte de ello». La mirada de su madre se iluminó por un instante, pero rápidamente volvió la incertidumbre. «Ricardo, eso suena como una tarea enorme. ¿Estás seguro de que estás listo?» «Totalmente. Quiero experimentar cómo se siente enseñar, y necesito tu apoyo. No como una maestra, sino como una presencia que me dé confianza». La vulnerabilidad, nuevamente, volvió a ser su aliado. Ella dudó, pero sus ojos brillaron con un matiz de orgullo. «Está bien. Cuenta conmigo para ayudarte a organizarlo». Las horas que siguieron fueron intensas y llenas de acción. Ricardo encontró una pequeña sala en un centro comunitario y comenzó a diseñar el temario. Se enfocó en temas que no solo fueran informativos, sino también atractivos para los niños. Quería llenar ese espacio de emoción y curiosidad, mostrar que aprender puede ser divertido. Durante la semana, llamó a algunos de sus amigos para que lo apoyaran en la actividad. La idea de crear un ambiente colaborativo lo emocionaba. Sin embargo, aún le preocupaba la llegada del día. ¿Y si los niños no estaban interesados? ¿Y si no lograba mantener su atención? Estas preguntas resonaban en su mente como ecos persistentes. El día llegó. Era un soleado sábado de primavera. Con cada niño que se acercaba a la sala, su corazón latía más rápido. A medida que los pequeños comenzaron a entrar, sintió la mezcla entre nervios y emoción al tomar el rol de maestro. Se presentó, explicó el propósito y, contra todo pronóstico, el ambiente se llenó de risas y curiosidad. Cada actividad que proponía era un reto que lo empujaba a salir de su zona de confort. Ver a esos niños involucrarse y reírse le causó una satisfacción indescriptible.
Había algo poderoso en ser el conductor de su aprendizaje. Era el primer indicio palpable de que su camino como profesor podía realmente ser su llamado. Pero al final del día, mientras recogía el material y veía la feliz algarabía apagarse, se dio cuenta de que lo verdaderamente sorprendente no solo fueron los niños, sino el aprendizaje que él mismo había experimentado. Esa jornada lo había transformado más de lo que se había imaginado, encendiendo una llama que deseaba avivar. Sin embargo, al regresar a casa, un mensaje repiqueteó en su cabeza. ¿Había sido su esfuerzo suficiente para demostrar a su madre que había encontrado su camino? La opinión de ella continuaba siendo un suplemento a la confianza que había comenzado a construir. ¿Sería capaz de consolidar esta nueva experiencia y compartirlo en profundidad con su madre, aún luchando contra el cuestionamiento que persistía en su mente? La inseguridad aún lo perseguía, y su viaje por encontrar equilibrio entre sueños y expectativas apenas comenzaba. Ricardo no pudo dormir esa noche. Los ecos de las risas de los niños y la calidez del aula ocupaban su mente, pero a la vez, la sombra de la duda seguía presente. Se dio cuenta de que su integración al mundo educativo no se limitaba a una simple clase. Era el principio de un viaje que requeriría más que curiosidad y buenas intenciones. Se enfrentaba a la responsabilidad de tener un impacto real en la vida de otros, y eso lo inquietaba profundamente. La semana que siguió fue un torbellino de emociones. Decidido a ajustar su enfoque, pasó cada día perfilando un plan más estructurado. Visitó más bibliotecas, recopilando diferentes teorías educativas que desafiaran su manera de ver la enseñanza. Incorporó referencias de educadores innovadores que había descubierto. Sin embargo, a medida que avanzaba, no podía evitar el tirón de la ansiedad. Formulaba preguntas sobre su intensidad como educador. ¿Cómo podía desatar el potencial creativo de cada niño, cuando él mismo aún dudaba de su posibilidad de ser una inspiración? Esa incertidumbre lo llevó a una decisión audaz. Llamó a su madre para proponerle un encuentro esa tarde. Hablar con ella le daba una mezcla de expectativa y miedo, una temida mezcla de amor y crítica. Agradecido por su apoyo, no obstante, sabía que necesitaba su retroalimentación honesta sobre su joven aventura. Se encontraron en su cafetería habitual, un lugar que tenía más significado del que parecía. Ellos habían compartido risas, lágrimas y sueños en ese espacio. Ricardo ordenó un café, sintiendo que cada momento se estiraba mientras esperaba la llegada de su madre. Cuando ella llegó, notó el brillo en sus ojos que siempre había admirado, pero también percibió la carga de sus preocupaciones. Después de un par de comentarios triviales, hizo un esfuerzo por abordar el tema que lo consumía. «Mamá, me gustaría saber qué piensas sobre la clase. ¿Te pareció efectiva? ¿Ves algo que deba mejorar?» Se quedó paralizado ante su respuesta. Ella dibujó una sonrisa y lo felicitó por la proactividad, pero rápidamente se tornó seria. «Ricardo, tienes que considerar la posibilidad de que quizás estás dejando a un lado tu propio camino. La enseñanza es un arte, no una obligación. Si sientes que esto no es para ti, no tengas miedo de explorarlo». Ese comentario atravesó la mayor parte de su confianza como un rayo, generando un caos interno. La idea de rendirse se le antojaba casi como un fracaso, algo de lo que temía hablar. Mientras su madre hablaba, se dio cuenta de que debía confrontar sus propios miedos. No era solo sobre ser un buen profesor, sino sobre la dirección de su vida y la calidad de su voz en este mundo. La conversación se extendió, pero a medida que el tiempo pasaba, en vez de encontrar respuestas, empezó a gestarse un nuevo conflicto interno. La duda que había sentido antes de comenzar a enseñar resurgió como un fantasma. ¿Qué pasaría si no tenía lo que se necesitaba para impactar? ¿Qué pasaría si se convertía en un maestro sin pasión o sin técnicas efectivas? Con el café vacío y las luces del atardecer filtrándose por la ventana,
Una revelación lo sacudió. Podía sentir que el debate entre permanecer en su camino actual o explorar algo nuevo era cada vez más inminente. Debía tomar una decisión que no solo definiría su carrera, sino también el mensaje que quería dejar en las vidas ajenas. Se despidieron y, mientras caminaba de regreso a casa, sintió cómo la ansiedad iba en aumento. La confusión y la incertidumbre lo llevaban a un momento crucial. Un nuevo llamado a la acción lo empujaría a hacer lo que antes no había considerado. Esa noche, frente a una hoja en blanco, Ricardo comenzó a plasmar ideas que lo conectaban con su verdadera pasión. Su mano se movía con desesperación, alineando elementos que jamás antes había imaginado. Necesitaba una chispa, un nuevo encuentro que le mostrara qué significaba realmente enseñar y aprender. Mientras escribía, un pensamiento desgarrador y audaz surgió en su conciencia. ¿Qué pasaría si buscara a quienes habían podido inspirar a otros desde su propia lucha? Era hora de un encuentro que cambiaría no solo su perspectiva, sino el rumbo de su vida profesional. ¿Quiénes serían esas personas que le ayudarían a entender el verdadero significado de la enseñanza? La búsqueda de su próximo mentor había comenzado, y Ricardo no podía evitar sentirse ansioso por descubrir a quién se encontraría en el camino. Ricardo se despertó la mañana siguiente con una mezcla de ilusión y nerviosismo. La idea de buscar un mentor lo había mantenido despierto, y su mente era un torbellino de expectativas. Se sentó en la cama, revisando mentalmente la lista de maestros admirados que había recopilado. Pero algo más profundo le decía que debía buscar inspiración en lugares inesperados. Fue así como decidió que su primer objetivo sería contactar a una organización que trabajaba con comunidades indígenas. Las historias de resiliencia y aprendizaje a través de la adversidad eran precisamente lo que necesitaba. Con el corazón latiendo fuerte en su pecho, envió un correo electrónico a la organización, explicando su interés y anhelando que alguien pudiera compartir su experiencia educativa. Cada palabra que tecleó fue un intento de proyectar su sinceridad y su deseo de aprender. A medida que apretaba el botón de enviar, una ola de ansiedad lo envolvió. ¿Estaba realmente preparado para lo que pudiera venir? Días después, recibió una respuesta emocionalmente abrumadora. Una de las 3 viudas apaches, que había perdido a su esposo en un conflicto nunca resuelto, aceptó reunirse con él. Le relataría cómo la educación en su comunidad había sido la clave para sanar heridas y fomentar el crecimiento. El encuentro estaba programado para el fin de semana, y esa idea, que inicialmente lo había llenado de inquietud, pronto se transformó en una motivación inesperada. A medida que se acercaba la fecha, Ricardo se dedicó a investigar sobre la cultura apache y las realidades que enfrentaban estas comunidades. Con cada artículo leído, sentía que su visión se expandía. Ya no era solo un educador novato. Estaba en el proceso de convertirse en un interlocutor, un puente entre mundos que deseaba entender. El día del encuentro, Ricardo se encontró frente a su reflejo, vestido con una camisa que consideraba profesional, pero que conocía bien su desequilibrio interno. Mientras se deslizaba por la puerta de su casa, la confianza y el miedo se abrazaban en su interior. La promesa de una conversación transformadora lo empujaba hacia adelante. Al llegar al lugar de la reunión, fue recibido por una mujer de mirada intensa y presencia acogedora. Se presentó como Lila. Desde el primer instante, Ricardo sintió la fuerza en su voz y una paz radiante en su ser. Comenzaron a hablar, y ella compartió su historia con una sinceridad deslumbrante. La educación, explicó, había sido su salvación, el hilo que unía a su comunidad tras la adversidad. Habló de los métodos poco convencionales que utilizaban, enfocándose en el contexto emocional y cultural de los niños. Para Lila, la enseñanza era un acto de sanación. Mientras Lila hablaba,
Ricardo hizo un esfuerzo consciente por absorber cada palabra. Se dio cuenta de que había caído en la trampa de buscar respuestas rápidas, cuando en realidad lo que necesitaba era espacio para entender, para permitir que las historias lo transformaran. Cada ejemplo de su comunidad resonaba de manera profunda, iluminando facetas que aún no había considerado sobre su enseñanza. A medida que la conversación avanzaba, Lila se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Ricardo, nunca subestimes el poder que tienes. Ser un maestro no se trata solamente de transmitir conocimientos, es un acto de valentía. La calidad de tu voz puede ser esa chispa que el alumno necesita. La verdadera transformación requiere autenticidad. Al salir de aquel encuentro, los ecos de sus palabras reverberaban en la mente de Ricardo, transformando su concepción sobre la enseñanza. Había estado esperando una respuesta definitiva, pero lo que obtuvo fue un llamado a la autenticidad y a la valentía, en su rol como educador. Se daba cuenta que estaba en la cúspide de descubrir su verdadero potencial. Con un renovado sentido de propósito, caminó hacia el futuro, no solo como un maestro, sino como un crítico de su propio crecimiento. Mientras reflexionaba sobre lo aprendido, una pregunta crucial apareció en su mente. ¿Qué significaría, en su práctica, ser verdaderamente auténtico? La respuesta podría estar más cerca de lo que pensaba, pero para descubrirlo, debía sumergirse aún más en su propia voz y su propio camino. ¿Sería capaz de integrar lo aprendido en su estilo educativo? ¿O se vería atrapado nuevamente en sus viejas inseguridades? La búsqueda de su auténtico yo apenas comenzaba. Ricardo no podía sacarse de la cabeza lo que Lila había compartido. Esa idea de que ser maestro era un acto de valentía lo resonaba en lo más profundo de su ser. Sin embargo, en el silencio de su habitación, el eco de sus propios miedos crecía. La autenticidad se estaba convirtiendo en un concepto etéreo, casi inalcanzable. ¿Cómo podía traducir esta nueva comprensión en una práctica real? Decidió que se enfrentarían a sus inseguridades como a un viejo enemigo, uno que llevaba mucho tiempo arrastrando consigo. Desde la reunión con Lila, Ricardo empezó a planear su regreso a las aulas. Revisitó los planes de estudio, pero esta vez lo hizo con un enfoque distinto. En lugar de solo cumplir con los temas del día, se propuso conectar con sus estudiantes de una forma más genuina. En sus clases, optó por usar un método que explorara no solo el contenido académico, sino también las historias de los estudiantes. Quería escuchar sus voces, sus historias. Quizás eso lo llevaría a descubrir su verdadera voz también. Sin embargo, la realidad de su decisión le trajo un nuevo conjunto de desafíos. A medida que implementaba cambios, no pasó mucho tiempo antes de que se sintiera abrumado. Las viejas dudas reaparecieron. Sus alumnos no respondían como él esperaba, y la presión de los padres que buscaban resultados inmediatos lo acosaba constantemente. En medio de esos días difíciles, Ricardo se sentó con su diario. Escribir había sido siempre su refugio, y una herramienta poderosa para organizar sus pensamientos. ¿Qué es estar presente en el aula?, se cuestionó. Las palabras de Lila resonaban con fuerza, exigiéndole un esfuerzo más profundo. Cada historia cuando cuenta, cada emoción, cada incertidumbre. Se dio cuenta de que también estaba en un proceso de curación personal, una lucha por encontrar su lugar como educador en un mundo que a menudo favorecía la inmediatez y el conformismo. Decidido a seguir adelante, hizo un pequeño experimento. Pidió a sus alumnos que compartieran un cuento que les representara. Al final del día, las historias fluyeron en un torrente emocional. Un estudiante habló de su amor por su abuela, otro de su lucha para adaptarse a un nuevo entorno. Cada narración era un ladrillo que edificaba un espacio de confianza en el aula. Fue durante esta actividad que Ricardo sintió por primera vez que su voz empezaba a emerger, a pesar de la cacofonía de inseguridades que lo perseguía. Se dio cuenta de que no solo les estaba enseñando a contar historias a ellos, sino también a sí mismo.
frente a sus alumnos, sintió que su fragilidad se tornaba en poder. Sin embargo, después de una semana de compartir y conectar, una carta llegó de la administración. Ricardo leyó las palabras con creciente ansiedad. Debía justificar el enfoque que había adoptado y demostrar sus resultados educativos. La pregunta que surgió de inmediato fue si podía sostener su autenticidad en el tiempo, o si necesitaría revertir a los métodos tradicionales que, aunque insatisfactorios, ofrecían un camino más seguro hacia la aprobación institucional. Ricardo se sintió atrapado entre el deseo de ser fiel a sí mismo y la presión de cumplir con estándares que siempre había cuestionado. ¿Podría seguir adelante sin dejar de lado sus principios? La lucha se intensificaba, y mientras contemplaba su próximo paso, un pensamiento emergió. Quizás su metamorfosis no era tan solo personal, sino que podría inspirar a otros enfrentando sus propias batallas internas. Con una mezcla de determinación y miedo, se preparó para presentar su enfoque en la próxima reunión de padres. Tenía la sensación de que ese momento definiría no solo su carrera, sino también su esencia como educador. Lo que no sabía era que el verdadero reto de autenticidad apenas estaba comenzando. ¿Tendría el valor suficiente para abogar por su visión ante una multitud que podría no comprenderlo? En sus manos, sus sueños y temores se entrelazaban fieramente, y una nueva pregunta lo desvelaba. ¿Qué pasaría si apostara todo por el poder de las historias que había comenzado a tejer? El eco de la carta seguía reverberando en la mente de Ricardo, y cada noche, mientras el insomnio lo mantenía despierto, se preguntaba si la autenticidad que tanto valoraba realmente podría llevarlo a una conclusión satisfactoria. Sintiéndose desgastado por la presión de cumplir con la administración, decidió recalibrar su estrategia, buscando cada detalle que él consideraba un testimonio del progreso que sus alumnos habían hecho. La reunión de padres se acercaba, y su ansiedad crecía. No podía permitirse flaquear, no en este momento decisivo. En lugar de pensar solo en lo que tenía que presentar, comenzó a idear cómo involucrar a los padres en un diálogo genuino. Hacer que comprendieran que no solo se trataba de cumplir con un currículo, sino de cultivar un entorno donde las experiencias de los estudiantes se sintieran valoradas. De esta forma, no parecía tanto un cuestionamiento a su autoridad, sino una invitación a compartir experiencias que uno no olvida. Preparó un video donde sus alumnos contaban aquellas historias que había recolectado, aquellos relatos que llenaban el aula de un espíritu palpable de conexión y autenticidad. A medida que recopilaba los testimonios, se dio cuenta de que esos jóvenes no solo contaban sus relatos, estaban mostrando al mundo un fragmento de su alma. Catherine, la tímida y reservada, expresó su amor por la música que le había dejado su abuelo, mientras que Thomas, el más desinhibido, compartió su anhelo por ser mago, un deseo que lo había acompañado desde la infancia. El día de la reunión llegó, y la sala estaba abarrotada. Su corazón latía intensamente mientras todos los ojos se posaban en él. En lugar de sentir miedo, inmovilizando su voz, sintió una extraña tranquilidad. Comenzó a hablar, cada palabra fluyendo de él como un río, entrelazando los relatos de sus estudiantes y su propia verdad. Habló de la importancia de la conexión, de lo que significaba ser auténtico en el aula, y de cómo esos momentos de vulnerabilidad podían transformar la experiencia educativa. Aunque sentía las miradas escrutadoras, encontró consuelo en recordar que su propósito estaba meticulosamente enraizado en ayudar a sus estudiantes a encontrar su voz. Compartió las historias con un fervor que convencía a los padres de que sus hijos eran más que un número en un informe de progreso. Eran narradores de sus propias vidas. Sin embargo, mientras discutía sobre los impactos positivos que estas historias estaban teniendo en su aula, notó el fruncir del ceño de uno de los padres. Era un terrateniente local conocido por su influencia en la comunidad.
Su gesto desafiante pareció ser un estallido de la resistencia a lo que Ricardo estaba proponiendo. ¿Pero estos cuentos realmente llevan a un mejor aprendizaje?, preguntó con desdén, desafiando la validez del enfoque de Ricardo. La sala se llenó de murmullos, y una ola de tensión recorrió la atmósfera. Sintiéndose como un gladiador en la arena, Ricardo debía decidir: dejar que la presión lo sometiera, o utilizar esa energía para catapultar su posición. A medida que ese padre cuestionador sostenía la balanza de la incertidumbre, algo cambió dentro de él. Recordó su propia lucha, y lo que había aprendido sobre abrazar la discordia como una oportunidad para crecer. Tomando aire profundo, Ricardo decidió enfrentarlo no con defensas, sino con una invitación a la reflexión. ¿Qué tal si nos tomamos un momento para considerar que el aprendizaje va más allá de los libros y los números? Que cada historia que escuchamos en el aula también nos enseña sobre empatía y comprensión. El intercambio prometía ser una batalla de voluntades, y mientras las palabras se preparaban para salir, Ricardo sentía que estaba a punto de revelar no solo su enfoque educativo, sino también la esencia de su búsqueda de autenticidad. Ese instante, entre el escepticismo y la esperanza, se tornaba crucial. ¿Podría Ricardo mantener su autenticidad ante la oposición y, al mismo tiempo, inspirar a los demás a hacer lo mismo? ¿O, de lo contrario, sería un testimonio de su fracaso? Las preguntas se arremolinaban en su mente, y el verdadero desafío apenas comenzaba. Ricardo se preparó para responder a la pregunta desafiante del padre con una mezcla de determinación y calma. Sin perder el enfoque en su propósito, entendió que estaba frente a una oportunidad para reafirmar su misión educativa y a la vez crecer como individuo. La sala se llenó de silencio, y sintió que cada mirada se centraba en él. Aprender a través de historias no solo nutre la inteligencia académica de nuestros hijos, comenzó, sus palabras fluyendo con una seguridad recién descubierta. También cultiva su capacidad de empatía. Cuando un niño puede verse reflejado en el relato de otro, se crean puentes de comprensión que trascienden el aula. Estamos formando no solo estudiantes, sino también ciudadanos más conscientes. El murmullo de la audiencia empezó a transformarse en un leve murmullo de aprobación. Ricardo se sintió dentro de ese ambiente familiar, uno que había comenzado a construir al compartir las historias de sus alumnos. A medida que avanzaba, recordó cada sonrisa y cada lágrima de sus estudiantes, y cómo sus relatos habían sido un reflejo de la vida misma. Los cuentos en el aula son un reflejo de nuestras experiencias, de la realidad en la que vivimos, y enseñar de esa manera es prepararlos para el mundo. Ese intercambio de ideas con el padre desatendía y transformaba viejas tensiones en oportunidades para dialogar. Uno a uno, los otros padres comenzaron a compartir sus propias reflexiones, con historias que las experiencias compartidas despertaban en ellos. Una madre recordó cómo su hija había encontrado consuelo en un relato de superación, algo que la ayudó en un periodo difícil de su vida. Así, la conversación cambió de tono. La narrativa personal se volvió un poderoso vehículo de conexión. Pero mientras el intercambio se volvía cálido y afirmativo, una voz interior seguía planteando preguntas. ¿Era esto suficiente para sostener su camino como educador? ¿Qué pasaría cuando la conversación terminara y tuviera que enfrentar las realidades del aula una vez más? Ricardo sabía que esa lucha interna continuaba. Al final de la reunión, la atmósfera se transformó. La mayoría de los padres estaban entusiasmados, apoyando la idea de un enfoque educativo basado en historias. La robustez de su propia autenticidad se volvía cada vez más evidente. A pesar de que el padre cuestionador no cambió su postura, Ricardo sintió que había crecido, no solo como educador, sino como individuo. Había logrado defender su posición, y en ese proceso, había descubierto la fortaleza interna que necesitaba para seguir adelante en su viaje. Al retornar a casa, el sabor de la victoria y la validación aún estaban frescos en su mente. La mirada de su madre,
Una mezcla de preocupación y orgullo lo hizo sentir que los cimientos de sus interacciones iban solidificándose. Ricardo, estoy impresionada por cómo manejaste esa situación. Me alegra ver que te muestras firme en tus convicciones, le dijo. Esas palabras calaron hondo y se sintió más cerca de ella que nunca. Con cada pequeño triunfo, las viejas cadenas de inseguridad comenzaban a desvanecerse. Ricardo entendía que la vida no se definía solo por cumplir las expectativas ajenas, sino por romperlas en el camino hacia su realización personal. Las historias contadas, las risas compartidas y el apoyo inesperado de los padres le revelaron que su camino no era solo el de ser un profesor, sino también el de reinventar qué significaba ser educador en su comunidad y más allá. El crecimiento que había logrado no solo era puntual, sino contundente. Había comenzado a explorar la definición de su propio legado, uno que no se limitaría a datos y resultados, sino que integraría la experiencia humana y la conexión interpersonal. Ricardo se sentía más empoderado, iluminado y preparado para enfrentar los nuevos desafíos que se presentarían en su camino. A medida que se sumergía en este nuevo capítulo, su corazón latía fuerte por la siguiente aventura. Llevar sus experiencias al aula, una vez más, esta vez con una mente abierta y un corazón lleno de historia. Sabía que lo que había aprendido de las viudas apaches y de Lila se convertiría en el núcleo de su enseñanza. Ricardo era, finalmente, el maestro que siempre había anhelado ser, auténtico, empoderado y listo para inspirar a otros. El viaje hacia su sueño como profesor de historia había superado por mucho sus expectativas iniciales. Había aprendido que su capacidad de conectar con los demás era su mayor fortaleza. La confianza que había cultivado lo empujaba a mirar hacia el horizonte, donde nuevas historias esperaban ser contadas. Con cada paso, se preguntaba una y otra vez cómo su voz podría seguir resonando en el aula. Su compromiso con la autenticidad se había convertido en su brújula. El futuro es una historia aún no contada, reflexionó mientras miraba al horizonte, sintiendo la determinación de narrar su propia vida y la de sus alumnos con fervor y autenticidad. ¿Qué historia seguiría a continuación? Estaba listo para descubrirlo, sabiendo firmemente que el siguiente capítulo sería siempre una nueva oportunidad para crecer, aprender y, sobre todo, enseñar. Porque en esas historias entrelazadas, comprendía que su verdadero propósito había comenzado, y la jornada solo estaba al inicio de su esplendor. No olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para marcar la diferencia en el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre este increíble viaje personal. Share este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión inspiradora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir y expandir la magia de la educación y la autenticidad.